Querida familia, amada iglesia, los saludo con la paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor, en Él me gozaré. Es día domingo, día del Señor. Entonces, quiero compartir un mensaje con usted, pero antes de hacer un mensaje quiero que oremos. Padre, gracias Señor por esta noche, Señor, en el que te saludamos, en que nos presentamos delante de ti, Señor. Queremos pedirte que nos guíes, Señor, en este tiempo, Señor, de ministración de un mensaje que llegue a cada persona según tu propósito y según cada necesidad. Mis queridos amigos, hermanos, existen muchos poderes en toda la tierra donde la gente a sangre y sudor quieren alcanzarlo. El poder del dinero, el poder también de, vamos a decir, de la política, las ideologías, el poder que también nos lleva el narcotráfico, las logias, etcétera, etcétera. Pero quiero hablarles ahora de un poder que realmente mueve el universo, puede mover todas las cosas. Albert Einstein, el famoso científico judío alemán, él decía algo muy importante. Él decía: la posición más poderosa de toda la tierra es de rodillas. Entonces yo quiero hablarles de la oración, del poder de la oración. En estos tiempos especialmente que necesitamos más que nunca hablar de estos temas. Mucho se viene hablando de las señales, mucho se viene hablando de las profecías del libro Apocalipsis, Daniel, etcétera, y está muy bien. Pero yo he querido centrarme un poco en esta primera parte, tal vez más adelante lo haga, pero fundamentalmente en aquello que es útil, que nos puede servir para este momento sin causar pánico y siendo práctico para poder resolver aquellas cosas que tenemos. La oración, queridos hermanos, mueve el brazo de Dios y hace que sucedan todas las cosas, milagros ocurran, lo imposible acontezca. No es para cambiar los planes de Dios, sino es para más bien afianzar la voluntad soberana de Dios. Por eso que la palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es dramática la situación que vive el mundo. Es dramático y es ahora más que nunca que tenemos que usar las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas. Hay un género que tenemos que contrarrestar, un género del mal que se llama coronavirus. Y por eso Mateo ya nos dice también algo que se puede aplicar para esta situación, que es Mateo 17, 21, que nos da la clave para este propósito. Dice así: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero no solamente una oración y ayuno independiente, solitaria de unos cuantos, sino todos deberíamos estar involucrados en la oración y el ayuno en este tiempo. ¿Por qué? El monje Juan Bautista Chautard decía algo interesante: una gota de agua es nada, pero unida a un océano participa de su poder y de su inmensidad. Esto mismo ocurre con mis oraciones unidas a las tuyas, a las nuestras, a las de todos. Si dos de vosotros, dice la Sagrada Escritura, respaldando esto que estoy diciendo, porque no quiero hablar por lo que yo pienso, por lo que piensa Charles Suárez, sino por lo que dice la santa, la inmutable, la siempre eterna palabra de Dios. Dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, dice, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor escucha nuestras oraciones según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué significa esto? Significa, mis queridos hermanos, que según la fe que tú puedas tener. La fe. Amado,
Me quedé muy sorprendido el otro día, me quedé gratamente sorprendido cuando nuestra presidente llamó a un día de ayuno y oración. Por primera vez en la historia de Bolivia ha acontecido esto y yo lo aplaudo grandemente. No pertenezco a ninguna tienda política ni nada, pero aplaudo lo que es bueno y esto hay que reconocer lo que es bueno, porque no es solamente con el accionar de los científicos, de los médicos, de los policías, de los militares que vamos a ganar esta batalla, sino principalmente con la mano poderosa y el brazo extendido que Dios va a hacer para que podamos cruzar al otro lado del río, en seco pasemos y ¿sabe qué? Por su mano poderosa, por la oración, por el ayuno. Creo que vamos por buen camino y creo que Dios va a honrar porque si mi pueblo se humillara en medio del cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos su oración, perdonaré sus pecados, dice, y ¿sabe qué más? Sanaré su tierra. Dios quiere sanar Bolivia, quiere sanar el mundo y hoy estamos lidiando con esta pandemia mucho peor que muchas otras cosas que hemos vivido. Recientemente pasamos 21 días de paro, donde hemos visto el brazo poderoso, la mano extendida de Dios, que nos ha llevado a un nuevo tiempo de democracia y de libertad. Fue por su mano, fue por su poder, fue por las oraciones, por las rotondas que levantaron un clamor y un altar de adoración. Hoy tenemos que volver a hacer exactamente lo mismo, amados hermanos. Entonces, para que los científicos, los virólogos, los epidemiólogos puedan encontrar esta vacuna, entonces necesitamos de mucha oración, Necesitamos de Dios. Entonces, todos estamos llamados a hacer esta tarea, pero sus hijos en especial, nosotros, los creyentes, los que tenemos fe en este Dios poderoso, que es capaz de transformar las cosas, cambiar y llevarnos a nuevas bendiciones, nuevos derroteros, nuevos horizontes de gozo, de victoria. Él nos dice que nosotros, tú mi hermano que me estás mirando, yo, somos los llamados primero a ¿qué? A orar, segundo a ¿qué? A compartir las buenas noticias, tercero a ¿qué? A ser discípulos, cuarto, a hacer misericordia con aquellos necesitados, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles son estas armas poderosas que estoy hablando? Yo no estoy hablando de un misil Exocet, no estoy hablando de un bazooka, de una ametralladora, estoy hablando de armas, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 4 al 5, dice, porque nuestras armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Son armas poderosas, no carnales, son espirituales. ¿Y cuáles son estas armas? ¿Cuáles son estas armas? Una de ellas es la palabra de Dios, otra de ellas es la sangre de Cristo, otra de ellas es la alabanza, la adoración, pero hay dos que vienen encorchetadas y que son armas que tenemos que usar en este tiempo con mayor frecuencia. Son el ayuno y la oración. En esta situación que estamos viviendo, nosotros estamos orando con mi esposa. Venimos orando para que Dios derrame un espíritu de oración y de ayuno. Y de pronto, el día 28 pasado, la presidenta llama a un día de ayuno y oración. ¿Acaso Dios no nos está escuchando? ¿Acaso Dios es un ser etéreo que está allá y no lo vemos? Él no es así. Él ama comunicarse con sus hijos. Él quiere comunicarse contigo. Él quiere escucharte y quiere que tú y yo
aprendamos a escucharlo. La oración nos lleva a un tiempo de recogimiento. Nos lleva a un tiempo, ¿sabe qué? De poder escuchar también la voz de Dios, de contemplación, de adoración y también de clamor. Pero ¿sabe qué? Tenemos que estar abiertos a que estamos hablando con un Dios real, vivo, poderoso, que Él está con nosotros y con todos aquellos que le creen y que toman en cuenta que Él nos está escuchando. El secreto de un cristiano que está viviendo en victoria, ya lo decía Martín Lutero, quien fue el reformador, decía de una manera: la oración debe ser para el cristiano como para el sastre es hacer ropa, costurar ropa, y como para el zapatero costurar los zapatos, decía. Es la tarea del cristiano la oración, el oficio del cristiano es la oración. Ese es el secreto de una vida victoria. ¿De dónde se origina la oración? Solo para que usted pueda conocer. La oración tiene orígenes, pero realmente raíces muy antiguas. Viene antes de Jesucristo, viene antes de David, viene antes de Moisés, cuando él ya definió lo que iba a ser el tabernáculo, lo que iba a ser la organización del sistema de culto. Entonces los hombres, dice Génesis 4:25, es la primera cita en las Sagradas Escrituras que nos hablan de cómo empezó la oración. Me encanta, me encanta. Entonces dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, amados hermanos, para que usted lo entienda más, de una forma más simple, la oración es el teléfono con línea directa que nos comunica con nuestro Padre para que nosotros compartamos todas nuestras necesidades. Billy Graham, el gran evangelista, uno de los mayores evangelistas americanos, decía: la oración abre las puertas del cielo y libera el poder de Dios. Cuando Dios abre las puertas, mi queridos hermanos, escuche bien, nadie las puede cerrar. Y cuando Dios cierra puertas, nadie las puede abrir. Entonces, es paradójico que muchos de nosotros, mis queridos hermanos, cuando estamos pasando necesidad, nos olvidamos de la oración y estamos queriendo en estrés, en dificultad, en correteos, tratar de solucionar nuestros problemas. Si alguien cae enfermo, lo primero que buscamos es al médico. No digo que no hay que buscar los médicos, claro que sí, Dios usa sus manos, su talento, pero primero tenemos que buscar al médico de médicos, al doctor de los doctores, al Señor de los señores, que es Jesucristo, que es nuestro Dios. Entonces no debemos perder esta visión, entonces no debemos perder esta proyección. Entonces, amados hermanos, dice la palabra, y escuchamos más bien personas que antes de agarrarse de la palabra que dice nada tenéis porque nada pedís, es porque pasamos tiempo queriendo nosotros solucionar las cosas y nos olvidamos de pedir, nos olvidamos de buscar. En este tiempo de crisis, de pánico, de horror, de pandemia, la oración debería ocupar el primer lugar de nuestras prioridades. Yo, haciendo un recuento de mi vida, mis queridos hermanos, creo que me hubiera librado de tantos sinsabores, pequeños infiernos, si tempranamente hubiera utilizado mayor este recurso, esta arma poderosa que es el ayuno y la oración. A pesar que cuando apenas me convertí ya empecé a ayunar una vez por semana, y así lo vengo haciendo desde hace 27 años, 28 años. Pero ¿de cuántas cosas me hubiera librado si yo ya hubiera empezado a poner en práctica la oración ferviente en cada situación que he pasado, cada circunstancia? ¿Quién de nosotros no ha perdido la llave del coche? ¿Quién de nosotros no ha perdido el control? ¿Quién de nosotros no ha perdido algo de valioso? Y después de horas o días nos hemos acordado que teníamos que orar y Dios inmediatamente nos auxilia.
¿Qué es la oración? Para hacer de una manera, para explicarlo a usted que está entendiendo por primera vez, aquellas personas que me escuchan en esta plataforma, que no precisamente son la gente que va a la iglesia. ¿Qué es la oración? Orar es hablar con Dios, hemos dicho. Pero según el diccionario Larousse dice, la oración es súplica y es plegaria. Súplica y plegaria. ¿Pero qué dice el diccionario bíblico? Dice que es comunicación con Dios. Nosotros nos comunicamos. Es el internet, no necesita un cable, va directo al cielo como el internet, hermano, y nos comunicamos con el Padre. Orar es contra la inclinación natural del hombre. Al hombre le cuesta doblar sus rodillas y le cuesta orar porque es contra la inclinación. Orar no es natural, mi querido hermano. Orar es sobrenatural. Por ello es que capta y cautiva el corazón de Dios y la atención de Dios. Por eso que no despreciemos la oración, nunca jamás. Orar es colocarnos también a disposición de Dios, derramar el alma, derramar el corazón. La oración fluye de una manera espontánea. Nuestra actitud, Dios la mira con mucho gusto cuando muchas veces sin palabras, sin tener cosas importantes para decirle, pero ya la actitud de buscarle, Él se agrada. Jim Cymbala, quien fue que levantó una iglesia, una de las más fuertes allá en Nueva York, de la nada, se reunían 2, 3 personitas los días martes a oración y alguien decía por ahí, ¿saben qué? Estoy escuchando los sonidos sagrados de la oración. No hacían otra cosa que orar de rodillas y dice que la gloria de Dios se manifestaba en esta iglesia. Esta iglesia tiene uno de los coros más poderosos, más espectaculares que yo jamás he escuchado. Pero así empezó, 2 o 3 madres, mujeres que iban a interceder los días martes para orar por sus hijos que estaban perdidos en drogas, en tantas cosas malas. Queridos hermanos, la humildad, decía, es algo que cautiva la atención de Dios, la actitud con que vamos. Charles Spurgeon, tocayo mío, el príncipe de los predicadores inglés, él decía, la condición de la iglesia puede ser medida con mucha precisión por su capacidad de oración. Dios está cerca de una iglesia que ora. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Siempre digo yo en la iglesia. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Le encanta esa gente que simplemente es religiosa. Entonces, Dios está presente en todas las iglesias donde se ora. Y donde no está presente Dios es porque hay pereza en esa iglesia. Amados hermanos, ¿sabe cuál es la razón por la cual muchos cristianos se apartan de los caminos de Dios? No es por las luchas, no es por la tentación, ni siquiera por el pecado. ¿Sabe por qué se alejan? Porque dejaron de orar, dejaron de orar. Entonces, nadie puede orar en tu lugar. Hay mucha gente que viene y me dice, pastor, óremelo, óremelo. Yo siempre estoy orando y oro, y por supuesto que la intercesión del justo puede mucho. Pero a menos que usted no entre a caminar en la oración, usted no sabrá lo que es tener esa relación con Dios. Porque es una relación personal que se va aproximando, que se va manifestando en nuestras vidas cuando empezamos a adorar, cuando empezamos a orar. No hay nada más bello. Para mi vida, creo que lo más hermoso que he aprendido es la adoración. Yo me considero un adorador porque me encanta la música. A través del arte, la música, he aprendido a adorar a Dios y la oración que me ha aproximado al trono de su gracia. Amados hermanos, ¿cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo se aprende a orar? Se aprende a orar orando, con palabras simples. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Es cayéndose con algunos porrazos. ¿Cómo debemos orar?
Yo siempre aconsejo, hermano, que como un partido de fútbol tiene un primer tiempo y un segundo tiempo. El primer tiempo, ¿sabe para qué es? Es para adorar al Rey, para darle gracias, entrar a su atrio con gratitud, con acción de gracias, dice el Señor. Así debemos entrar, con gratitud. Gracias, Señor. Gracias por el alimento que no me ha faltado. Gracias porque estoy sano todavía. Y si usted está enfermo, gracias, Señor, tiene que decirle, porque tú eres poderoso y me vas a sacar de esta situación de enfermedad. Amados hermanos, el primer tiempo tiene que ser para adorarle, para agradecerle. El segundo tiempo ya usted empieza a decirle, Señor, vos conocés cuál es mi necesidad. Y, Señor, sé que estás muy ocupado. Ahorita está el mundo en pandemia mundial. Pero sabes que yo soy tu hijo, dígale así. Yo soy tu hijo y sé que tú me amas. Tú me amas y vas a escuchar el clamor de mi oración. ¿Usted cree que Dios no va a escuchar tu oración si tú le haces, si tú la encaras de esa manera? No despreciará, dice el Salmo 51, Dios un clamor y una oración de alguien que lo hace de una manera compungida. O sea, humillada. Así decía el salmista en el Salmo 51. No despreciarás un corazón humillado. Entonces, amados hermanos, ¿a qué hora del día debemos orar? Usted puede orar a toda hora, en todo tiempo. Daniel oraba 3 veces, el profeta Daniel. Pero grandes hombres de Dios como John Wesley, Charles Wesley, como Hudson Taylor, como Billy Graham, como Moody, ellos decían que en la mañana es el mejor momento para orar. ¿Por qué? Porque en la mañana estamos más despiertos, estamos más conectados con Dios, ¿no? Ya no hay interferencia. Entonces, Moody decía que debemos primero ver el rostro de Dios antes que ver el rostro de la gente. Porque con qué sabiduría tú vas a hablarle a la gente. ¿Con qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a encarar tu trabajo? Primero tenemos que buscarle a Él. Pero yo soy una persona muy ocupada, querido Charles. No tengo tiempo de orar. Yo quiero decirte que estás haciendo cosas que no deberías si es que no tenés tiempo para orar. Estás haciendo cosas que no deberías hacer. Y eso es pecado de comisión, hacer lo que no tenemos que hacer. Porque la oración es nuestra vida, es la savia que debe correr en nuestra vida cristiana. Entonces, en cualquier momento, en cualquier situación, si Jesús oraba frecuentemente, ¿acaso nosotros no lo debemos hacer? ¿Acaso nosotros no debemos buscar su rostro? Claro que sí, mis hermanos, Él lo hacía. Quiero decirle que no debemos dejar de contemplar el tiempo, apartar un tiempo para orar, apartar. ¿Cómo debemos orar? Ya dije, de manera personal, simple, con humildad, no necesita palabras rebuscadas, use sus propias palabras. Entonces, y además debe tener una oración, como dice, orad sin cesar. No desmayemos cuando empecemos a orar por algo y no veamos la respuesta de Dios todavía. Hay una parábola que me encanta de una mujer que iba y tocaba la puerta, dice, a un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Sin embargo, porque esta viuda iba y tocaba la puerta, insistía, y él dice, le haré justicia a Dios. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Acaso Dios, que nos ama, no como este juez, que ni temía a Dios, dice, no nos va a atender a nosotros, a sus hijos? ¿Usted cree que no nos va a atender? Claro que nos va a atender, porque Él nos ama y Él va a escuchar nuestra petición. La oración del impío es abominación ante Dios. Dios no escucha la oración de pecadores, dice Juan 9:31. Jehová escucha toda oración sincera. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es importante. El apóstol Juan dice, cuando formulaba ya prácticamente una doctrina de la oración,
él decía, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En ciertos casos, quiero decirte, mi querido hermano, deberías decirle, gracias Señor por lo que no me das. Y muchas de las oraciones que no son contestadas es porque tienen un propósito. Dios no quiere darte lo que estás pidiendo por alguna razón. Entonces tienes que decirle, gracias Señor por no darme aquello que te he pedido. Es paradójico, pero es real. Los cristianos somos llamados a una vida de oración mientras enfrentamos las luchas en este mundo, más ahora. Orando en todo tiempo, en toda oración, con súplica en el Espíritu. Tenemos que orar con entendimiento, pero también aprender a orar en espíritu, en lengua. Es importante porque eso hace que se abra un camino y Dios revele a nuestro espíritu aquellas cosas que Él quiere que tú hagas. Muchas veces nos levantamos en la mañana y no sabemos qué hacer, estamos aburridos, ¿sabe qué? Estamos perturbados. ¿Yo qué es lo que hago? Me pongo a orar en lenguas, pongo a buscar en espíritu, porque no sé qué es lo que no tengo una idea de lo que me va a pasar, lo que espero, qué reunión voy a tener, pero el Espíritu sí sabe. Entonces, ¿sabe qué? Empezar a clamar con súplica, en toda oración y súplica en el Espíritu. Voy terminando. ¿Cuáles son las oraciones que Dios no contesta? Las que ya ha contestado. ¿Cuáles son las oraciones que ha? Ahí viene y le pregunta, Señor, quiero preguntarte, ¿cuál es el camino? Ya Dios nos dijo que Él es el camino. ¿Cuál es la verdad? Él es la verdad. ¿Qué debo hacer en relación a mi esposa, a mi hijo? Él nos da todo, está escrito en la palabra y Él ha contestado todas estas cosas. Otra oración que no contesta Dios es la oración hipócrita. Es una oración de labios, que no sentimos verdaderamente lo que estamos pidiendo. Esa oración Dios no la contesta. La oración sin fe. ¿Acaso alguien podrá recibir de Dios si no tiene fe? Dice. No pienses que recibirás algo de Dios si tú no lo crees primero, si tú no lo buscas, si tú no lo anhelas. La oración resentida. Dios no nos da una oración, no nos da nada que no estemos dispuestos a dar a otros. Debemos perdonar, debemos entrar a un tiempo de oración bendiciendo a los demás, incluso a aquellos que nos hacen daño. Dios oye al que es temeroso y hace su voluntad. Entonces, amado hermano, ¿cuánto tiempo estás orando? Y esa es una pregunta ahora. ¿Qué tiempo más lindo de la pandemia acá? ¿Qué tiempo más lindo de la cuarentena? Porque ¿sabe qué? Tenemos tiempo para orar. Podemos mirar tele, una buena película, está bien, pero tenemos tiempo para orar. Yo y mi esposa venimos invirtiendo mucho tiempo, más que antes. Siempre oro con ella todos los días, pero hoy estamos orando más, porque hemos entendido el valor de la oración. Una oración que es maravillosa, que es simple, que Dios la escucha, es las oraciones simples, como la oración de Jabes. La oración de Jabes destila la voluntad poderosa de Dios para nuestro futuro. Dice la Biblia que era ilustre entre sus hermanos, que tenía un origen distinguido, pero Dios escuchaba su oración, que era simple. ¿Sabe cómo oraba él? Él decía así, oh, si me diera bendición, Señor, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo para que yo no sufra ningún mal. Y ¡prum! Y el Señor concedió lo que pidió Jabes. Así dice la palabra. Y el Señor concedió lo que pidió Juan, lo que pidió Mario, lo que pidió María, que me está escuchando ahora. Con oraciones simples, de corazón a corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Termino hablando, ¿qué es el ayuno? El ayuno, mis queridos hermanos, es abstenernos de ingerir alimentos. Podemos tomar agua durante un día, durante 2 días. Pero ¿para qué es el ayuno? El ayuno nos dice que es para soltar ataduras de impiedad. ¿Cuáles son esas ataduras de impiedad? La Biblia nos dice que esas ataduras de impiedad son el coronavirus, por ejemplo, que solo con ayuno y oración pueden salir.
porque son géneros muy fuertes, muy poderosos. La Biblia habla de ese endemoniado que estaba, que solo con ayuno y oración pudo liberarse. Entonces, mis queridos hermanos, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Cuánta gente está oprimida ahora? ¿Cuánta gente está deprimida? Hermanos, es un tiempo donde hay mucha opresión. Y el ayuno es para soltar las cargas de opresión. Es para libertar a los quebrantados, a los que están sufriendo, a los que están en un hospital, a los que le han dado la mala noticia de que son positivos. No tienen que desanimarse. El ayuno, la oración te va a levantar. Y por último, romper todo yugo. Rompe todo yugo de esclavitud, de maldición. El ayuno es poderoso. He visto delante de mí revertirse situaciones imposibles. Me recuerdo al comienzo de nuestra iglesia era una iglesia muy pobre, pero habíamos recibido una donación, ¿sabe qué? De un terreno, de un gran empresario que lo donó. Y ¿sabe qué? Pero después hombres corruptos se fueron allá a Sucre y metieron mucho dinero en las épocas de corrupción y ese terreno nos los arrebataron. Nosotros oramos y ayunamos y usted no va a creer, pero fue revertido a favor de la iglesia porque la iglesia estaba orando y estaba ayunando. Amados hermanos, he visto personas con enfermedades incurables que de pronto de la noche a la mañana han sido curados. El quien les habla, yo tenía vitiligo y ¿sabe qué? Quiero decirle que no podía salir del vitiligo. Mi esposa supuestamente un día llegó y me trajo los medicamentos, que los únicos que dice que en Cuba de placenta humana curaban el vitiligo. Pero yo tenía a mis hijas pequeñitas, Sofía, Priscila, que ya estaban orando por mí para que yo me cure del vitiligo. Y yo también, y fervientemente oraba y ayunaba. ¿Y sabe qué? Agarré los medicamentos, más de $500, era muy caro. Le dije, mi amor, no voy a tomar estos medicamentos porque yo creo que Dios me va a curar. Ojo, si tu médico te dice que tú hagas lo contrario que yo, tienes que obedecer a tu médico. Esto es una cuestión de fe, de confianza. ¿Y sabe qué? He visto también caer muros de solicitudes, de pedidos, ensanchando aquellos lugares, de cosas imposibles que Dios ha hecho en nuestras vidas. No quiero hablar de otros testimonios, hablo del mío propio porque nadie me puede discutir. Soy un hombre de fe, he sido de fe y creo fervientemente en la oración y he visto delante de mí sanar muchos enfermos. He visto realmente a una niña en mi delante saliendo de la iglesia, un hermano que tiene ministerio de sanidad, orar por esta niña que estaba llena de llagas y en nuestra presencia esas llagas desaparecer. Esa niña no podía comer hace semanas. Esa niña se fue conmigo y mi esposa a comer una hamburguesa que anhelaba mucho porque Dios la sanó en el acto saliendo de uno de nuestros cultos. Esa es mi hija, Priscila, que fue sanada. Yo he visto milagros poderosos con la oración y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Hermano, busquemos a Dios. Comparte este mensaje a otras personas que están sufriendo, que no tienen esperanza, pero Dios nos ha dado estas armas poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo a la obediencia a Cristo toda persona, toda situación. Dios puede cambiar todas las cosas a través de la oración y puede vencer esta calamidad del coronavirus. Comparte con otros. Quiero orar y bendecir tu vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por esta palabra, Señor, que pueda llegar a muchos corazones. Que muchos puedan usar el poder de la oración y del ayuno en este tiempo para vencer toda dificultad en la casa, en la familia, en la salud, en la enfermedad, en la situación financiera. Tú puedas transformar Bolivia y tú puedas, Señor, abrir un milagro para este tiempo, encontrar una vacuna para que se acabe esta pandemia y volvamos a gozarnos en la presencia de Dios.
Que Dios te bendiga. Te amo. Que Dios te bendiga. Cuídate. Vuélvete a Cristo, que Él te ama.